técnicamente cualificados que rompe con la política maga. Pero bueno, todo esto se verá y lo comentaremos. Bueno, pues desde luego que vamos a hablar largo y tendido sobre Donald Trump, sobre lo que refiere a política interna, política interior y también lo que refiere a política exterior. Si os parece, vamos a mirar precisamente sus últimas declaraciones sobre el conflicto en Ucrania. En las últimas horas estaba siendo más duro que nunca. Decía, bueno, pues que Putin estaba destruyendo Rusia, eso lo decía ayer, y hoy, esta madrugada, ha amenazado con sanciones. Dice que Zelensky quiere un acuerdo y está presionando a Putin. Paco, no sé si esta es la mejor forma de negociar con un ruso, ¿no? Y en este caso, con Vladimir Putin. De momento a Trump ya se le ha caducado el tiempo. Ya las 24 horas que dijo han pasado y no ha cumplido su promesa. Yo creo que la administración Trump ahora mismo está, no ahora mismo, desde la campaña electoral sabe y es consciente de que Estados Unidos y la OTAN pierden la guerra en Ucrania y de que Ucrania ya es un lastre para Estados Unidos. Entonces van a intentar a toda costa que haya algún tipo de acuerdo lo más beneficioso posible para la OTAN y para los intereses de Estados Unidos y en el plazo más breve posible. Lo que pasa es que, claro, esto entra en contradicción con que a Rusia ahora mismo, que está ganando, no le interesa negociar ahora mismo sobre la base del status quo actual. Quieren avanzar aún más en sus posiciones y seguir liberando territorios del Donbass y de la parte sur y sureste de Ucrania, ¿no? Para ir a una mesa de negociación de una posición más aún de fuerza de la que ya tienen, ¿no? Y por otra parte, en las órdenes ejecutivas de Trump, una de las, que más bien era una declaración de intenciones, se hablaba de que el ejército se iba a centrar más a partir de ahora en la defensa nacional. Y que los conflictos internacionales habría que evitarlos y promover la paz. ¿Esto quiere decir que Estados Unidos va a dejar de ser un país belicista? Yo creo que no. Yo creo que van a hacer un giro en su política imperialista hacia América, ¿no? Recuperar esa doctrina Monroe de América para los americanos, entendiendo por americanos los estadounidenses, ¿no? Y en este sentido está el tema de Panamá, del canal, que además es una cuestión estratégica para Estados Unidos frente a China, puesto que hay ya un proyecto, ¿no? De hace tiempo por parte de China y Nicaragua, que es un gobierno amigo de Pekín, de construir un nuevo canal que comunique el Caribe o el Atlántico con el Pacífico, ¿no? A través de Nicaragua. Entonces, claro, el tema de Canadá, el tema de Groenlandia y las necesidades económicas crecientes que van a tener desde el punto de vista energético, sobre todo, para seguir estando pues poder seguir compitiendo con China, ¿no? Porque, claro, ahora Estados Unidos yo creo que son conscientes de que estaban perdiendo la partida del comercio internacional y de la economía global con China, ¿no? China ya se ha despegado en Producto Interior Bruto con paridad de poder adquisitivo, ya está muy por encima de Estados Unidos. Rusia se ha situado como cuarta potencia en en Producto Interior Bruto con poder paritario adquisitivo y ha desbancado, ¿no? A Inglaterra, a Gran Bretaña, a Francia, a Japón, a Alemania, etcétera, ¿no? Italia ya ni aparece en los primeros puestos, es decir, el llamado G7, bueno, pues está ya en puestos de cola, ¿no? Frente a lo que significan Rusia, China o países emergentes como la India, ¿no? Y el conjunto de los BRICS. Y sobre esto de los BRICS yo quiero decir una cosa, además, Trump era plenamente consciente, sabe muy bien que España no es miembro de los BRICS. Lo que hizo Trump fue una especie de puntada hacia el gobierno español, que si no siguen sus directrices en cuanto a aumentar el gasto militar, pues lo va a considerar como un país adversario, como un país BRICS, ¿no? Aparte de que Trump sabe perfectamente que el gobierno español, como ha hecho ya por otra parte, iba a rendir pleitesía y se iba a arrodillar nuevamente, una vez más, frente a Washington, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y ya se han rasgado las vestiduras, ¿no? Diciendo que España es un socio y aliado de Estados Unidos y tal. Bueno, en fin, hay un principio básico en política internacional. Si te pasas la vida arrodillado, no puedes pretender que te respeten, ¿no? Y es el problema que tiene ahora mismo el gobierno español, ¿no? Y además con conflictos latentes como el de Marruecos y el Sáhara, ¿no?
que en un momento dado Estados Unidos no duraría en ponerse, yo lo tengo clarísimo, del lado de Marruecos, no del lado de España, ¿no? Si hay un conflicto entre España y Marruecos, por ejemplo, ¿no? Que es ahora mismo, por otra parte, nuestro principal adversario estratégico, Marruecos, no es Rusia, ¿no? Y bueno, tenemos un gobierno que se empeña en trasladar la política exterior a miles de kilómetros hacia el este de Europa, cuando ahí no tenemos nada que rascar y cuando además, como he dicho al principio, Estados Unidos va a dar un giro también en este asunto, ¿no? Quiere cerrar el conflicto ucraniano para centrarse más en América, en el conjunto del continente americano y Oriente Medio y para intentar hacer frente al auge de China como superpotencia económica, ¿no? Desde luego lo que nos faltaba en España ya eran aranceles del 100%. Hombre, igual meternos en los BRICS como estamos no nos viene mal, pero ser un enemigo de Estados Unidos, después de, como bien decís, estar rindiendo pleitesía muchos años, pues no sé si va a ser la mejor solución con Sánchez, que ya tiene bastante también con lo suyo. Enrique, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por el conflicto en Ucrania, por un Donald Trump al que ya se le ha terminado de plazo y que ahora empieza a presionar a Vladimir Putin. Hoy hablaba en este sentido Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, que decía que los procedimientos internos para llevar a cabo este primer contacto, esta primera llamada telefónica, ya se están desarrollando. ¿Eres optimista en cuanto a que se pueda alcanzar un acuerdo este año? Ya no vamos a decir ni 10 días ni 6 meses. ¿En este 2025 se podría alcanzar un acuerdo con Donald Trump? Pues eso hay que verlo. La verdad que a esa futurología no me atrevo, no me arriesgo a tanto, pero sí las tendencias que va mostrando Trump a partir de ahora. Y es esa mención de, oigan, que Estados Unidos ha puesto 200.000 millones de dólares en esto por culpa de la administración Biden. La Unión Europea debería estar pagando mucho más. Y que todo es que la Unión Europea pague esto, que los países europeos pongan el 5% del PIB en gasto militar. Gasto para Estados Unidos, evidentemente. No lo dice en vano. La guerra en Ucrania no le importa, porque además dijo que a la Unión Europea es quien debería importarle. Decía literalmente, ahora les afecta a ellos, nosotros tenemos un océano de por medio, ¿no? La Unión Europea debería igualarnos en ese tema del gasto en defensa. También se preguntaba, ¿y qué somos? ¿Estúpidos? Supongo que la respuesta es sí, porque ellos lo deben pensar así. O sea, básicamente, bueno, por un lado también dijo de Rusia que se habían perdido 1 millón de soldados, etcétera, como que si eso es todo una masacre de guerra, es una pérdida de gente, también por el lado ucraniano, pero sobre todo él se centra casi como el gran agente inmobiliario o de la geopolítica inmobiliaria mundial de, mira, aquí me venden, aquí no, esto no sale bien. Así que empiecen a comprar armamento, empiecen a comprar mi energía. Y si no, lo van a pasar mal en Europa. Y además, es que si ustedes en Europa no hacen esto, la guerra está igual en su patio, no en el mío. Así básicamente es lo que nos ha dicho Trump. Es una guerra que no le importa en absoluto y además está el precedente, precisamente que al inicio de Joe Biden, en agosto del 21, salió sin ningún problema de Afganistán después de 20 años de ocupación para cambiar a los talibanes por los talibanes, el grandísimo éxito con el que comenzó el primer año de Biden. Y en este sentido, tanto en aquel momento dejó tirados a sus colaboradores locales, afganos como occidentales, en Afganistán, Joe Biden en ese lado, y en este básicamente Trump está prometiendo una colgada similar. Oigan, ustedes pagan o yo paso, básicamente. Esto es una cosa que a mí me da lo mismo. También, ¿por qué no hay esas alarmas, por ejemplo, desde BlackRock, Vanguard, otros fondos de inversiones que han metido sus narices en Ucrania? Por Groenlandia. Porque básicamente ya Donald Trump les ha dicho, tranquilos muchachos, lo que se pierda del lado de Ucrania ya se lo haremos ganar del lado de Groenlandia. Y entonces dicen, hombre, pues como diría aquel humorista, las gallinas que entran por las que salen. ¿Se va a Ucrania? Bueno, pero entra a Groenlandia. Y además la tenemos más cerca, y además en el Ártico. Con lo que eso significa para el posicionamiento del llamado canal o ruta del noroeste. Es decir, de transitar desde Europa hacia Asia a través del norte de América, en vez del norte de Rusia. Jugadas a futuro, para posicionar a Estados Unidos en esa punta hegemónica del mundo. Y en este caso, pues vemos cómo es un sálvese para sí mismo.
lo de Occidente, nunca ha existido Occidente, ha existido siempre la hegemonía estadounidense y punto, y el resto son sus marionetas, son sus títeres, son sus activos que no solo confiscar los bienes rusos o confiscar o amenazar con confiscar los bienes de otros países, sean más grandes o más pequeños, sino que no existe ningún Occidente, es Estados Unidos y punto. Y Trump lo ha demostrado. También porque eso, una hegemonía como la estadounidense no se mantiene con blandengues, se mantiene con tipos fuertes y metiendo estos sablazos al mundo. Pero claro, prometer que va a sancionar a los países que abandonen el dólar, por ejemplo, con esto termino, se quejaba de Brasil y China, decía, es que ahora han firmado un acuerdo y quieren utilizar sus monedas, precisamente Marco Rubio, ese, entre comillas, el factor latino colaboracionista que podríamos denominar, porque sí, se supone que es cubano, pero es, vamos, tan radical como el resto de miembros del gabinete de Trump. Oiga, ¿cómo que Brasil y China van a comerciar en sus monedas? ¿Pero cómo se atreven a eso? Claro, en Estados Unidos, y para su sector concreto, pues suena, es miel en sus oídos, es una cosa que digo, qué bien, qué buen tacto. Pero para el resto de países del mundo, especialmente para los del sur global, es en Estados Unidos están locos y cada receta que traen es más loca que la anterior. Los de antes eran hegemonía del palo con un lacito rosa y este es directamente un palo envuelto en alambre de espinos. Aquí ni lacitos ni nada, aquí todo muy directo. Pero la cuestión es que otros países también van a decir, pues la oferta de Estados Unidos es el palo o el palazo. En el caso de China no utilizan eso. En el caso del marco BRICS tampoco. Son todo lo contrario. Son de ustedes trato respetuoso, trato inclusivo, beneficios mutuos y el formato estadounidense es si es que le robo hasta los de Occidente. ¿Cómo confiar en Estados Unidos? ¿Cómo va a reaccionar el resto del mundo, en particular los países del llamado sur global, ante esas acciones de Trump? Precisamente alejándose más de eso, diciendo esto es un bombazo absoluto. Es de Estados Unidos, dice, me voy a agarrar como si fuera un dragón apareciendo en medio de la nada, diciendo, me quedo con todo el tesoro y punto. Y para mí, y a lo que parecían sus amigos, pues ya no lo son. Son obligatoriamente sus mercados cautivos, como en el caso de Europa, de cómprame, cómprame, cómprame o te reviento aranceles. Europa está sola, básicamente en este contexto. Bueno, pues desde luego que Europa se queda sola, se está demostrando en Ucrania que bueno, pues también están bastante preocupados, no hay más que ver a un Volodymyr Zelensky, que por cierto ayer también hablaba en Davos diciendo que Putin quiere que reduzca hasta 5 veces su ejército y hablando de hasta 200.000 tropas europeas que deberían desplazarse a Ucrania. Javier, te quiero preguntar por esta cuestión, ¿en qué punto está la guerra de Ucrania cuando seguimos viendo avances, por cierto, en el Donetsk, las tropas rusas cada vez más cerca de Kupiansk, de Prokrovsk, mientras Donald Trump intenta presionar también un poco por lo que decía antes Paco, ¿no? Porque a Estados Unidos le interesa un acuerdo lo más rápido posible. La cuestión ahora es si a Rusia también le interesa esto. Es que, Sergio, la suspensión de 90 días de ayuda exterior que ha hecho Trump ha hecho que, aparte de no ser invitado Zelensky a la toma de posesión de Trump, esta medida de suspensión de 90 días de ayuda exterior le ha hecho que coja el helicóptero para ir a Davos urgentemente y a reunirse con su esposa, que por cierto estaba en la estación de esquí de Davos. Entonces, la realidad es que, a ver, los hechos son los hechos y la realidad es la realidad, por más que la queramos pintar de rosa. El control ruso del 20% del territorio ucraniano no solo es un hecho, sino es que se quiere que devenga, así lo ha hecho saber el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quiere que las dos condiciones sine qua non de cualquier conversación son el reconocimiento de ese derecho uti possidetis, es decir, del control de lo poseído por parte de Rusia hasta el momento el 20% del territorio ucraniano, y si sigue la guerra y si sigue el avance ruso será de más, y por parte de lo que motivó desde el 2014 el tema de la intervención rusa, es decir, que Ucrania permaneciese neutral, no que fuese una lanza de la OTAN dirigida contra San Petersburgo y contra Moscú. Para reunirse Rusia y Estados Unidos, lo primero hay que entender cuál va a ser el planteamiento de la reunión, cuáles van a ser los temas y con quién se van
van a tratar esos temas. Y por parte de Ryabkov ha demandado eso y además de cuál es la mejor manera de construir relaciones con Washington duraderas, porque que se olvide en la geopolítica actual el intento que ya lo hizo en campaña Trump de decir que desacoplaría Moscú de Pekín. Esto pasó en la época de Nixon y en la época de Kissinger. En la realidad, el desacoplamiento Pekín-Moscú no se va a producir. Y no soy futurólogo, soy realista en política y en geopolítica. Y en cuanto al sur global, pues viendo lo que hace Estados Unidos con sus aliados y con sus vecinos y viendo las amenazas continuas, pues lógicamente no creo que le sea más fácil a la administración Trump 2.0 de ahora someter al sur global. No lo va a tener tan fácil. Y como ha dicho mi anterior contertulio, la realidad es que la economía, la geoeconomía ya no es exactamente lo que era con el Trump 1.0. En PIB PPA, es decir, Producto Interior Bruto PPA, como ha señalado Paco, muy bien señalado, la primera en esa medición de PIB por ciudadano, PPA, el primer puesto ya lo tiene China y el cuarto Rusia. Por lo tanto, el debilitamiento del G7 frente a los BRICS es algo que va a continuar. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta y finalizando, las negociaciones con Rusia, ¿para cuándo? Pues evidentemente ni para las primeras horas, ni para las 24 horas, ni para los primeros meses. No sé cuánto va a durar, pero cuanto más dure el empecinamiento de no reconocer la realidad de los hechos, es peor para ese constructo perverso llamado Occidente, que no deja de ser, como lo ha dicho el otro contertulio, una creación de Estados Unidos para favor de Estados Unidos. Y termino también diciendo, muy bien apuntado por parte de Enrique, si al fin y al cabo las cartas están echadas ya. Ucrania se quedará en lo que se quede, porque ya está vislumbrándose cada día más avanzado el tema de Groenlandia. Es decir, lo que entra por lo que sale. Bueno, pues precisamente, ya que estamos hablando de Donald Trump y de la guerra en Ucrania, vamos a mirar a una última hora, en este caso con el tuit del presidente de Estados Unidos. Donald Trump dice literalmente: no busco lastimar a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre tuve una muy buena relación con el presidente Putin, y esto a pesar del engaño de la izquierda radical. Dice: nunca debemos olvidarnos que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Dicho todo esto, voy a hacerle a Rusia, cuya economía está fallando, dice Trump, y al presidente Putin, un gran favor. Lleguen a un acuerdo ahora y detengan esta guerra ridícula. Solo va a empeorar si no hacemos un trato, y pronto. No tenga otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a los Estados Unidos y a varios otros países participantes. Terminemos esta guerra que nunca habría comenzado. Si yo fuera presidente, podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil. Ojo con esto, dice, y de la manera fácil siempre es mejor. Es hora de hacer un trato. No se deben perder más vidas. Antes de terminar, Paco, ¿qué opinas de este mensaje de Donald Trump? Subiendo el tono y también la presión contra Putin. Sí, bueno, no es cierto que la economía rusa se esté debilitando, es todo lo contrario. Lo que se ha debilitado es la economía de la Unión Europea, ¿no? Y lo que se ha ido fortaleciendo cada vez más es tanto la economía de China como la de Rusia. Es decir, están perdiendo la batalla económica a nivel internacional, ¿no? Por otra parte, bueno, es curioso que hable de imponer más aranceles a Rusia y no sé qué, si sí, lo definitorio de este asunto es la política de sanciones, ¿no? En medio de toda esta oleada de sanciones a Rusia, está hablando de aranceles a los productos rusos. Es ridículo, ¿no? Y por otra parte, bueno, considero un gran avance por parte de un presidente de Estados Unidos que por primera vez en muchos años reconozca el papel de Rusia, de la Unión Soviética, mejor dicho, en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue el factor decisivo, además. También porque estamos viviendo tiempos en los que existen paradojas tan sangrantes como el hecho de que para los próximos actividades de conmemoración de la liberación de Auschwitz no van a ser invitados los que liberaron Auschwitz, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de declaraciones pues sí suponen, bueno, por contraste,
un gran avance en lo que se refiere al revisionismo histórico por parte de las anteriores administraciones, especialmente la administración Biden, ¿no? que bueno, presentaba a Rusia poco más que como un adversario, más que como un aliado, que es lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, y además quien realmente llegó a Berlín y derrotó a los nazis, ¿no? Trump, diga lo que diga, que a veces entra en contradicciones, lo que quiere es tener una buena relación con Rusia que le permita enfocarse en lo que son los aspectos prioritarios de su agenda, ¿no? Es decir, el continente americano en su conjunto, tanto Norteamérica, desde el Polo Norte hasta Tierra de Fuego, como el tema de Oriente Medio y disputar la hegemonía a China, ¿no? En el plano económico, algo que es irreal, ¿no? Yo creo que no lo van a conseguir. El tema de Rusia no va a negociar con Estados Unidos el tema de Ucrania exclusivamente. Rusia se va a sentar en una mesa de negociación sobre la base de que se negocie también una arquitectura de seguridad europea. Rusia no está dispuesta a seguir siendo engañada en las mesas de negociación mientras la OTAN sigue avanzando hacia el este y colocando fuerzas y misiles ofensivos a cada vez menos kilómetros de Moscú, ¿no? Entonces, Rusia no se va a sentar tampoco a hablar solo sobre Ucrania, se va a sentar a hablar en la medida de que se hable de una arquitectura de seguridad europea, porque es lo que les interesa desde el punto de vista de su soberanía nacional y sus intereses geoestratégicos. Y como país soberano que es Rusia, pues está en su perfecto derecho a plantear este tipo de negociaciones en función de sus intereses soberanos, ¿no? Suena penoso decir esto de España, ¿no? Porque no estamos en un país soberano, ¿no? Pero Rusia sí lo es. Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda en este conflicto en Ucrania, con estas amenazas de Donald Trump, que sube el tono, se le acaba el tiempo, ya decía hace días, 6 meses, ya veremos si en este 2025 consigue poner fin al conflicto en Ucrania. Lo que sí que termina por hoy es todo, es geopolítica, así que muchas gracias, Paco, Javier, Enrique, un placer teneros por aquí como siempre, muchas gracias. Un gusto y hasta la próxima. Igualmente, nosotros que hacemos una pequeña pausa, pero seguimos con la mejor programación, mirando a Davos, pendientes también de las últimas horas. Enseguida volvemos en Negocios Televisión. People who come out of it do not take the same concept of risk